Es la 1:01 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 7 de enero, un comienzo de año muy cargado de información. Saludo a quienes a esta hora también nos ven en el canal de YouTube de Blue y en Ditu, la aplicación de Caracol Televisión. Hoy la agenda concentrada en las graves alteraciones de orden público que siguen afectando a diferentes regiones de Colombia, al Catatumbo, al departamento del Cauca y al departamento de Caquetá. La paz total haciendo crisis, mientras en Venezuela sigue la expectativa sobre cuál va a ser el futuro del régimen, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez, las medidas de Estados Unidos y esta tarde la marcha que convoca el presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar de Bogotá ante lo que considera una agresión de los Estados Unidos en su contra. Pero comenzamos hablando de Venezuela. Estados Unidos ha dicho que las decisiones recientes que ha tomado Venezuela, que ha dicho la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y las próximas que vienen serán dictadas directamente por Estados Unidos y que ya hay una hoja de ruta para estabilizar al país. Hablaron el secretario de Estado Marco Rubio y la portavoz de la Casa Blanca hace algunos minutos. César Moreno, ¿qué dijeron exactamente? Hola, muy buenas tardes. En una rueda de prensa, Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, dijo que las decisiones de Venezuela serán dictadas desde este momento por los Estados Unidos. So we're continuing to be in close coordination with the interim authorities, and their decisions are going to continue to be dictated by the United States of America. La administración mantiene una estrecha correspondencia con las autoridades interinas de Venezuela. Obviamente tenemos la máxima influencia sobre esas autoridades interinas en este momento y sus decisiones seguirán siendo dictadas por Estados Unidos, dijo Leavitt. En este sentido, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio declaró que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela tras derrocar a Nicolás Maduro. Implica 3 fases: estabilización, recuperación, donde se va a hacer un proceso de reconciliación en Venezuela, donde los opositores sean amnistiados y liberados de prisión, vuelvan al país y se reconstruya la sociedad civil. Y transición. Step 1 is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela. And then the third phase, of course, will be one of transition. No estamos improvisando, les hemos detallado los planes, se los hemos descrito, dijo Marco Rubio, tras una reunión con legisladores en el Congreso donde les informaron cuál era la situación actual entre Washington y Caracas, tras esa operación que llevó a la captura y extracción de Maduro el pasado sábado. Eso en cuanto a la estabilización de Venezuela. No se ve en la práctica, ya vamos a ir de nuevo a las calles de Caracas. Y también habló el secretario de Energía a propósito del plan económico. Anoche el presidente Donald Trump reveló que ya hay un acuerdo con Delcy Rodríguez para la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo directamente a Estados Unidos. Hoy el secretario de Energía de Estados Unidos entregó detalles del plan y dijo que en la práctica quien va a manejar la chequera petrolera de Venezuela será Estados Unidos. Juan Camilo Merlano. Son 2 buques los que Estados Unidos ha incautado en las últimas horas y que anunció a través de una serie de videos publicados tanto por las cuentas del Comando Sur como del Departamento de Seguridad Nacional. Por un lado es el tanquero Sofía, sancionado y que al parecer llevaba petróleo venezolano hacia China. Pero por el otro, el Vela 1, o antes conocido como Vela 1, que está ubicado al sur de Islandia, y su incautación se produce tras 2 semanas de persecución. En las imágenes se ven efectivos fuertemente armados descendiendo sobre la embarcación. Estados Unidos contó con respaldo del Reino Unido, desatando la protesta de Rusia, que aseguró que ningún estado puede usar la fuerza contra embarcaciones debidamente registradas. Y horas antes, Rusia había enviado un submarino para escoltar el buque ahora incautado. Esa es la nueva realidad bajo la cuarentena marítima de Washington y en el marco del anuncio hecho por el presidente Trump de que Venezuela dará entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Hoy, durante un foro energético de Goldman Sachs, el secretario de Energía, Chris Wright, explicó que Estados Unidos se encargará de la venta del petróleo venezolano y que los recursos derivados de esas ventas serán depositados en cuentas estadounidenses y administrados por ellos. We're going to market the crude coming out of Venezuela, first this backed up stored oil, and then indefinitely going forward. Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego de manera indefinida
De ahora en adelante venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado. La Casa Blanca, a través del secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, también se refirió al anuncio del presidente. The oil arrangement that we've made with PDVSA on their sanctioned oil that they can't move. Understand, they are not generating any revenue from their oil right now. They can't move it unless we allow it to move because we have sanctions, because we're enforcing those sanctions. This is tremendous leverage. We are exercising it in a positive way. El acuerdo petrolero que hicimos con PDVSA sobre su petróleo sancionado que no pueden mover, entiendan que ellos no están generando ningún ingreso con su petróleo en este momento, no pueden moverlo a menos que lo permitamos porque tenemos sanciones que estamos haciendo cumplir. Esto es una enorme influencia que estamos ejerciendo de manera positiva, dijo el secretario de Estado Marco Rubio. Y mientras tanto, el candidato petrista a la presidencia de Colombia este año 2026, Iván Cepeda, evitando criticar a Nicolás Maduro, más bien condenando lo que él considera el secuestro del presidente de Venezuela, además afirma que el presidente Donald Trump intenta influir en las elecciones presidenciales de Colombia. Lo dijo hace minutos, es de Madrid, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Sí, desde la capital de España son aquí las 7 de la tarde y 7 minutos, desde la sede del Sindicato Unión General de Trabajadores en la Avenida América de Madrid. Allí va Iván Cepeda, ha tenido un encuentro con los medios de comunicación que ha estado únicamente circunscrito a la situación con Venezuela y sus circunstancias adyacentes. Y desde allí, como decías, ha denunciado que, en efecto, Estados Unidos quiere influir en las elecciones colombianas. Nosotros lanzamos claramente un llamado de alerta a que el gobierno estadounidense está intentando influir por todos los medios posibles nuestras elecciones. Y lo está haciendo lanzando afirmaciones y tomando acciones que buscan influir claramente en la opinión pública colombiana la manera en cómo debe comportarse electoral. No es otra la explicación de catalogar a nuestro presidente como un narcotraficante y de incluirlo en una lista de narcotraficantes. El presidente Petro, que ha sido líder en la región en la lucha contra las estructuras criminales y narcotraficantes. Y señalaba también que el presidente Petro ha tenido capturas récord en lo que a drogas se refiere, por eso no se puede entender que esté precisamente en esa lista, se refería en la lista Clinton. Eso sí, decía Iván Cepeda que esta estrategia de Estados Unidos tiene colaboraciones dentro de Colombia, en referencia a la extrema derecha, decía, y claramente señalando directamente al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Entonces, evidentemente estamos ante el desarrollo y el curso de una estrategia que, tenemos que decirlo, cuenta con el respaldo, el apoyo y con el estímulo claramente de la extrema derecha colombiana. Y concretamente, debo decirlo, del expresidente Álvaro Uribe. Y pedía, el senador Iván Cepeda, el candidato presidencial Iván Cepeda, decía que si Estados Unidos está tan preocupado por la lucha por el narcotráfico y por investigar a personas que tienen que investigar, que tienen que ver con el narcotráfico, ¿por qué no hacía una investigación similar con el expresidente Uribe? Hablando de la condena de su hermano Santiago y de las que dice las relaciones que tiene el expresidente Uribe con, o ha tenido, mejor dicho, con narcotraficantes. Un político que ha construido parte de su poderío económico en asocio con clanes narcotraficantes como los Escobar, los Ochoa, los Gallón Henao, los Cifuentes Villa. ¿Eso no merece un comentario del presidente Trump o de su secretario de Estado, Marco Rubio? Posteriormente, Iván Cepeda, una vez terminado esta rueda de prensa, ha tenido un acto con la comunidad colombiana en el auditorio de ese mismo sindicato, de la Unión de Trabajadores, General de Trabajadores, una enorme fila en la Avenida de América. Esperaba, bajo un frío de solemnidad, a ver lo que tenía que decir el candidato Iván Cepeda, Ricardo. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:10 p.m. Después de hablar de la crisis en Venezuela, antes de hablar de la crisis de orden público en Colombia, de la que no habla el candidato petrista Iván Cepeda, ni en Madrid ni en Colombia, hay noticia política importante de cara a las elecciones de este año, del 2026. Hay decisiones que serán oficializadas en las próximas horas y que revelamos a esta hora en primicia. Finalmente, ¿qué va a pasar
con la candidatura del exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Mateo Piñeros. Ricardo, buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Meridiano Blue. Pues el exministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón decidió unirse a la gran consulta por Colombia. La decisión ya está tomada y Pinzón la va a anunciar en las próximas horas. Es importante recordar que este martes en la mañana Pinzón estuvo reunido con los candidatos que hacen parte de esa coalición, lo anterior tras otras reuniones que se dieron en diciembre, y ahí se acordaron algunos detalles. Sin embargo, en ese momento, el día de ayer, Pinzón no oficializó su decisión. Lo va a hacer en las próximas horas y posteriormente se va a conocer también una declaración de los miembros de la gran consulta por Colombia. Ahora esa coalición cuenta con 8 precandidatos: Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y David Luna. Todos ellos se medirán en las urnas el 8 de marzo y el acuerdo es que al que gane, todos los otros lo van a impulsar en la primera vuelta. Recordemos que también hay otros 2 nombres, Ricardo, que suenan para llegar a esta coalición. Enrique Peñalosa, el exalcalde de Bogotá, que actualmente tiene un problema y es que no tiene aval de un partido político. Sin embargo, si lo consigue, él también buscaría entrar a la gran consulta por Colombia, y el exministro del Interior, Daniel Palacios. Hasta el momento, entonces, como le digo, con la entrada de Juan Carlos Pinzón, tendremos entonces 8 precandidatos presidenciales en la gran consulta por Colombia. Por un lado estos precandidatos, por otro lado Abelardo de la Espriella y por el otro la izquierda, el petrismo, con Iván Cepeda. Noticia urgente en desarrollo: esta noche se hará el anuncio oficial de la llegada de Juan Carlos Pinzón, repetimos, a la gran consulta por Colombia. Hacemos una pausa y ya les contamos cuál es el grave panorama de orden público a esta hora en diferentes partes del país. Tras la caída de Nicolás Maduro, ¿se ve en el panorama algún cambio en las condiciones para hacer política en Venezuela? Esto fue lo que respondió Alfredo Romero en Mañanas Blue. Bueno, nosotros como Foro Penal hemos venido, digamos, desde hace ya tiempo, obviamente pidiendo la libertad de presos políticos. Sin embargo, en este momento, donde hay una crisis, digámoslo así, en Venezuela... Saber a esta hora en Meridiano Blue. Ya completan más de 24 horas secuestrados 5 integrantes de la policía a manos de los delincuentes del ELN en el Catatumbo, muy cerca del municipio del Zulia, cerca del municipio de Tibú. La Iglesia Católica y diferentes organizaciones sociales adelantan tareas humanitarias y están diciendo que hay algunos avances que podrían producir la liberación de estos uniformados en las próximas horas. Richard Quiñones. Las autoridades continúan sin pistas sobre el paradero de los 5 policías secuestrados en la zona del Catatumbo en norte de Santander. En las últimas horas, una comisión humanitaria avanza en Tibú en diálogos con el ELN con el objetivo de lograr la pronta liberación de los uniformados. Mientras avanzan las gestiones, la Policía Nacional ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita el regreso a la libertad de los jóvenes. La comisión está integrada por la Iglesia Católica, Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y las autoridades del Departamento de Norte de Santander, quienes piden garantías en medio de los combates que se registran en la región. Desde la Fundación también Mujeres Verde Oliva, que son madres y esposas de policías que han sido asesinados o también han quedado en medio de la violencia en la zona del Catatumbo, están pidiendo la pronta libertad de esos jóvenes. Los patrulleros José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Fabián Manosalva, Ramón Alberto Coronel y Daniel de Jesús Granada siguen aún en cautiverio. Richard, gracias. Y las autoridades están investigando a 2 civiles porque le habrían invitado a tomar bebidas a los policías que luego fueron asesinados con ráfagas de fusil. Esto en Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá. César Chaparro tiene los detalles. Paso de desearte que tengas una feliz Navidad y un próspero año cargado de muchas bendiciones. El mensaje que ustedes escuchan se lo envió la mamá del subintendente Luis Alfonso Flores en Cartagena del Chairá. La grabación es del 24 de diciembre del año 2024 y así le respondió su hijo a los periodistas que lo entrevistaron en ese momento. Muchísimas gracias, mi madre querida, de la persona que me adoro en esta vida, y encontrarme lejos de ella es muy duro.
El subintendente Luis Alfonso Flores fue uno de los uniformados asesinados en Cartagena del Chairá, Caquetá. Flores es uno de los 4 policías que se ve sentados alrededor de una mesa, sobre ella bebidas servidas. De repente la tranquilidad fue interrumpida por las ráfagas de tiros de fusil que disparan desde un costado del establecimiento comercial e impactan inicialmente a los 4 policías y a uno de los civiles. Mientras las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables, también se reveló que en los 7 primeros días de este año 2026 ya han sido asesinados 3 uniformados, una cifra que se suma con la alarmante del año pasado, cuando se registraron 106 policías asesinados en todo el país. Hoy el ministro de Defensa Pedro Sánchez habló con Noticias Caracol y confirmó que los responsables de este asesinato de 2 policías fueron las disidencias de alias Calarcá, las mismas que siguen en un supuesto diálogo con el gobierno, las mismas que tienen beneficios, entre ellos zonas de ubicación por parte del Ejecutivo Nacional. 1:16, y en Cali sigue la crisis humanitaria, siguen llegando familias desplazadas desde Buenos Aires luego del violento ataque de las otras disidencias. El país se llenó de disidencias y de grupos criminales, se expandieron los criminales en los últimos años. Hablo de las disidencias de Iván Mordisco. ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo sobre este éxodo a Cali? Salima Feris. Ricardo, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por una nueva emergencia humanitaria que se presenta en el suroccidente del país. Ya son cerca de 400 personas pertenecientes a 176 familias las que han llegado desplazadas a Cali tras huir del municipio de Buenos Aires en Cauca. Según la entidad, el desplazamiento forzado se produjo luego de los ataques del pasado 16 de diciembre de 2025 del Frente Jaime Martínez de las disidencias de alias Iván Mordisco contra unidades de la Policía y el Ejército Nacional, lo que obligó a esas familias provenientes de zonas rurales y del casco urbano a abandonar sus hogares. Por su parte, el personero de Cali dio sus declaraciones. Una situación que la Personería de Cali ha puesto en alerta a todas las autoridades para establecer un plan de contingencia que nos permita la agudización de esta crisis humanitaria que hoy tiene a Cali padeciendo los efectos colaterales de la crudeza del conflicto en el suroccidente colombiano. Se presentaron 24 familias y hoy 44. Una situación, como repito, alarmante. El personero de Cali, Gerardo Mendoza, y también la Defensoría indicaron que ya se adelanta el acompañamiento a las familias para garantizar el acceso a sus derechos y reiteró un llamado urgente a los grupos armados para que cesen las hostilidades y respeten a la población civil. 1:18 p.m, Salima, gracias. Vamos a hablar de salud. Los médicos están preocupados porque ahora, para entregarle a sus pacientes medicamentos ambulatorios, van a tener que utilizar la aplicación MiPres, algo que al final del día puede implicar más demoras para sus pacientes. Jessica Gutiérrez nos explica. Sociedades científicas expresaron su rechazo a la circular 044 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social al considerar que la obligatoriedad del uso del MiPres para la prescripción de medicamentos ambulatorios financiados por la Unidad de Pago por Capitación puede generar mayores demoras en el proceso de atención y entrega de tratamientos a los pacientes. Agamenón Quintero, presidente de esta asociación, indicó que la prescripción de medicamentos es una función clínica que corresponde directamente al médico tratante. Porque hay más tiempo de que el médico va a perder a hacer MiPres por cada medicamento que haya, sobre todo si son medicamentos del común, del día a día, como hipertensivo, antihipertensivo, esas cosas. Entonces va a atrasar más y no le van a entregar nada porque eso no es para eso. Y es que también señalaron que la entrega de medicamentos es responsabilidad de los operadores definidos por cada una de las EPS y que el uso obligatorio del MiPres no soluciona los problemas asociados al suministro. En ese sentido, afirmaron que las dificultades en la entrega están relacionadas con procesos administrativos y financieros del sistema de salud. Y hablamos ahora de la queja de la Cámara Colombiana de la Infraestructura por el cobro de peajes ilegales en algunas vías del país. El caso más reciente y el caso puntual se produce en la vía entre Cartagena y Barranquilla. Laura Olarte. Ricardo, buenas tardes. Así es, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, rechazó de manera contundente estos cobros ilegales que se presentan en el peaje de Sabana Grande en el corredor vial de Cartagena a Barranquilla. El presidente del gremio también señaló que estos cobros podrían constituir un delito de captación ilegal de recursos públicos. Por esta razón, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación a adelantar todas las investigaciones que se requieran para esclarecer quiénes son los responsables de estos hechos. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura.
Dichas actividades inadmisibles, valga recalcarlo, cobran mayor gravedad si se tiene en cuenta que dentro del contexto de finalización anticipada del contrato de concesión del mencionado corredor, se genera la imposibilidad de operar con normalidad. Además, tacha estas acciones como inadmisibles y advirtió que no se trata de un hecho aislado, ya que en situaciones similares también se han registrado estos cobros ilegales en los corredores viales del Caribe, afectando directamente la seguridad y, por supuesto, también la tranquilidad de los usuarios y viajeros. Vamos a hablar ahora de las elecciones, porque si usted cambió de residencia, tenga en cuenta que mañana se acaba el plazo para actualizar su lugar de votación y no quedarse por fuera de las elecciones de este 2026. Juan David Ríos. Amigos de Blue Radio, vinimos justamente a la registraduría porque mañana vence el plazo de inscripción de cédulas para las votaciones del 8 de marzo. Por eso no estamos con el doctor Rafael Vargas, director de gestión electoral de la registraduría. Bueno, director, ya el plazo es mañana, empieza justamente la inscripción de cédula, un proceso demasiado fácil y rápido. Así es muy rápido. Mañana vence el plazo para que quienes se cambiaron de ciudad o dentro de una ciudad cambiaron de barrio, ubiquen el puesto de votación más cercano y se inscriban y sea mucho más fácil ejercer derecho al voto. Van a encontrar 1.800 estaciones en todo el territorio nacional como la que tenemos acá, en la que van a poder simplemente con su cédula se acercan, eligen el puesto de votación más cercano, ponen la huella para hacer la autenticación y así van a poder actualizar su lugar de puesto de votación más cercano a su residencia. Aquí solamente simplemente ingresan a www.registraduría.gov.co, revisan dónde están estos puntos de votación. Directora, hablamos de que hay centros comerciales, hay estaciones de Transmilenio, todas las registradurías de los municipios. O sea, el plan es ir a inscribir sus cédulas y cambiar el lugar de votación, el lugar de residencia. Efectivamente, como les decía, más de 1.800 estaciones habilitadas en las registradurías, en los centros comerciales y en campañas móviles de alta, donde hay alta afluencia que lo estamos haciendo. Consulten en la página web de la registraduría, www.registraduría.gov.co. 1:22 y en deportes, el abrebocas a esta hora. Octavio, buenas tardes. No tiene un nombre distinto que el de Radamel Falcao García. Yo sé que usted me tiene el menú de los partidos que se juegan a esta hora en Europa, pero sin duda la noticia deportiva hoy en Colombia es el anuncio de Millonarios del regreso del Tigre, el último baile del Tigre Falcao con el equipo de Bogotá, con el equipo albiazul. Exactamente, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Claramente hablaremos de eso porque el mundo deportivo en Colombia desde ayer estaba pendiente de la resolución final de Millonarios, luego de que habían colocado en su cuenta de Twitter el primer avance de lo que sería el último baile entre Millonarios y el delantero colombiano. Hablaremos de eso, también de los movimientos que hay alrededor de otros clubes como el América de Cali, que confirmó la llegada de un nuevo arquero, y por supuesto de lo que va a ser la jornada del día de hoy, jornada larguísima de la Premier League, Supercopa de España, juega el Barcelona, están jugando equipos en el fútbol italiano, hay colombianos en el medio, así que todo esto lo conversaremos en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:24. Hace algunas semanas hubo un trágico accidente en la avenida Mutis, en el occidente de Bogotá, en la calle 63, cerca del aeropuerto, causado por un hombre que conducía en aparente estado de embriaguez. Mató a 2 personas. La investigación avanza y hemos conocido en primicia, Kalila Peña, que el responsable de este accidente habría huido de Colombia. ¿Qué novedades tenemos sobre este episodio? Sí, señor. Mire, Rubén Romero, conductor del vehículo involucrado en el siniestro en el que fallecieron 2 personas, entre ellas la motociclista Viviana Marcela Suárez, habría abandonado el país pocas horas después de los hechos. En paralelo, la Fiscalía General de la Nación ya adelantó una audiencia de control previo que permitiría eventualmente avanzar en la localización y vinculación formal del conductor. Habla el abogado Juan Manuel Castellanos, representante legal de la familia Suárez y Sasa. Se tendrá que vincular formalmente a este señor, al señor Rubén Romero Castillo. Tenemos información que evidentemente esta persona ya salió del país desde unas horas posteriores a los hechos. Sin embargo, pues esto no es óbice para que no se pueda juzgar, no se pueda judicializar en Colombia. Evidentemente sí se puede judicializar y en su momento, pues, ¿por qué no solicitar una orden de captura?
y es que la Fiscalía sustentó la imputación contra Edwin Delgado, dueño del vehículo, señalando que la presunta responsabilidad estaría asociada a una omisión por no haber evitado que Rubén Romero condujera el vehículo. Para el ente acusador, el conductor se encontraba en estado de alicoramiento tras departir con los mismos pasajeros. Sin embargo, la defensa de Delgado, en cabeza del abogado Jimmy Erazo, rechazó esta imputación. Que simplemente es ser pasajero de un vehículo y entregar las llaves para evitar cualquier tipo de circunstancias, accidentes, precisamente lo hizo por ese motivo. No se adecua a ningún tipo penal y es abiertamente atípica. Según la versión de la defensa, el conductor fue contratado para regresarlos en el mismo vehículo a su casa. Finalmente, se confirmó que la segunda pasajera no fue vinculada a este caso. Kalila, gracias. ¿Ustedes se acuerdan de la polémica por la parranda vallenata en Nicaragua en la que reapareció el prófugo de la justicia Carlos Ramón González? Pues bien, resulta que la Cancillería no lo va a retirar de su cargo, simplemente lo van a trasladar a otro país. Catherine Ávila. Reubicar un funcionario en el exterior le cuesta a la Cancillería alrededor de $10,000 en viáticos, más el costo de los tiquetes al país de destino, y teniendo en cuenta que durante el proceso de traslado se les mantiene el sueldo de su cargo, que en el caso de Óscar Muñoz es de $8,500 al mes. Óscar Muñoz era hasta hace poco encargado de negocios de Colombia en Nicaragua. Su nombre fue conocido porque gestionó la renovación de la residencia en ese país para Carlos Ramón González, exdirector de la DNI, señalado como el cerebro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y quien hoy está prófugo de la justicia colombiana. Muñoz volvió a sonar porque en diciembre del año pasado pidió recursos a la Cancillería para una parranda vallenata que se realizó en el Teatro Rubén Darío de Nicaragua, a la que asistió Carlos Ramón González, a quien se le vio bailando animadamente junto a funcionarios de la embajada. Aunque el ministerio le negó el dinero, la fiesta se hizo. Por esos motivos, el presidente Gustavo Petro ordenó retirar a los funcionarios involucrados. Sin embargo, la Cancillería informó que mientras avanzan las investigaciones disciplinarias contra Muñoz, este sería reubicado y no expulsado. Blue Radio conoció que su destino es la Embajada de Colombia en Guyana, que fue abierta por el gobierno Petro y está liderada por el embajador sanandresano Graven Livingston Forbes. En este momento, la embajada de ese país necesita personal y ahí entraría Muñoz. Podría ocupar el cargo de primer secretario que tenía Nicaragua o asumir un rol del mismo rango. Todo esto a pesar de los cuestionamientos en su contra. Los usuarios de la nueva EPS en Armenia carecen de un lugar donde reclamar sus medicamentos. Toda la información aquí en Blue Radio. Decepcionada y con una evidente tristeza en sus ojos, Gloria Ramírez salió de la sede de la nueva EPS en el norte de Armenia. El tratamiento que busca para su mamá de 85 años de edad, con delicadas lesiones producto de una caída, tiene más dificultades que respuestas. Y mi señora ya está con un brazo suelto, sin el manguito rotador, se lo sacaron y quedó ahí inmóvil el brazo, no le sirve para nada. Y estas son las horas que nada. Los usuarios deben venir hasta la sede de la nueva EPS en la carrera 16 entre calles 3ª y 4ª del norte de Armenia y registrar sus fórmulas, como lo hizo Lina Pérez, a la espera de una respuesta. Nos están diciendo que debemos de traer copia de los medicamentos y dejarlos ahí para una espera. Esperemos. La Asociación de Usuarios de la nueva EPS en el Quindío reiteró su solicitud a las autoridades médicas de la región para que hagan seguimiento a estas demoras en los medicamentos que viven cerca de 60,000 usuarios en Armenia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Por qué Colombia no dijo una sola palabra sobre las violaciones a los derechos humanos que cometieron Nicolás Maduro y Hugo Chávez? Esto dijo Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales en Mañanas Blue. No, es que eso es, eso ahí usted ahorita dijo un concepto muy pertinente. Usted habló ahorita de un falso dilema. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente cazando pescando en río revuelto. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:30, vamos a Caracas. En Venezuela siguen dar la cifra oficial de fallecidos, heridos y daños materiales luego de los bombardeos de Estados Unidos del pasado 3 de enero, cuando fue capturado
el dictador Nicolás Maduro. Solamente se conoce por ahora que murieron 32 cubanos, mayor número de cubanos muertos, la Guardia de Honor de Nicolás Maduro, que venezolanos. Mientras tanto, la dictadura, que sigue ahora en manos de Delcy Rodríguez, ahora está capturando a quienes celebraron la detención de Nicolás Maduro. Santiago Martínez, desde Caracas. Hola, sí, fue en el estado Mérida, Andes venezolanos, que la policía detuvo a 2 hombres de 64 y 65 años de edad, señalados de celebrar el secuestro de Nicolás Maduro. El gobierno usa la palabra secuestro, no captura. Según la reseña policial, los detenidos estaban alterando la paz y la tranquilidad pública en el sector Los Cedros del municipio Guaraque, estado Mérida, mientras celebraban la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. En paralelo, se eleva a 55 el número de militares fallecidos por la incursión de Estados Unidos en el fuerte militar Tiuna, acá al sureste de Caracas. De ese total de 55, 24 son venezolanos, según se pudo confirmar luego de que la Fuerza Armada rindiera homenaje póstumo en un funeral a estos soldados. Sin embargo, hasta ahora no ha habido un balance oficial sobre las víctimas, si hay civiles o solamente militares. Solamente se conoce que eran 32 cubanos y estos 24 venezolanos, y la Fiscalía solamente adelanta que hará las investigaciones de decenas de fallecidos, sin tampoco precisar. Todo esto mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, le respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que parte de su administración estará a cargo de Venezuela. Ante ese comentario, o ante esa afirmación, esto señalaba Delcy Rodríguez. El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos, y estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela, es su gobierno constitucional, es el poder popular consolidado. Por ahora tampoco hay confirmación o reacción de parte de Petróleos de Venezuela o del gobierno sobre lo que sería el envío de 50 millones de barriles a Estados Unidos. También resaltar lo que son los primeros 3 cambios en el gobierno. Se trata de nuevos jefes en la Guardia de Honor Presidencial, la Casa Militar y Contrainteligencia Militar. Será el general Gustavo González López, sancionado por Estados Unidos, el que ocupará ambos cargos. Y también Calixto Ortega, quien ahora asumirá la vicepresidencia económica. Ese era un cargo que tenía Delcy Rodríguez, quien ahora pues de presidenta comienza a hacer sus primeros movimientos. Santiago, gracias. Y mientras tanto, el presidente Gustavo Petro sigue endureciendo su discurso en contra de Donald Trump. Para los expertos, esto no es más que una estrategia de cara a las próximas elecciones. ¿En qué consiste la estrategia, Caterina Ávila? Bajo el argumento de defender la soberanía, el presidente Gustavo Petro y su gabinete están haciendo un llamado a movilizaciones este miércoles, pero mientras la convocatoria en las calles avanza, en redes sociales el mandatario endurece el tono con su homólogo Donald Trump, negando la existencia del cartel de los soles, calificando como un secuestro la captura de Nicolás Maduro y diciéndole a Trump que tiene un cerebro senil. Para expertos, todo esto hace parte de una estrategia electoral. Él es Javier Garay, profesor de Relaciones Exteriores de la Universidad Externada. Digamos, el objetivo principal, casi único, del gobierno hoy es perpetuar su proyecto político en el poder. Y eso le da una excusa adicional, no solamente para enfrentar y para tener esa posición en el ámbito internacional, sino además también desde el punto de vista de la movilización social, ¿no? Y ese pues es un cálculo claro que tiene, unido a toda la cantidad de recursos que están utilizando, que no hay transparencia en ellos y que por lo tanto uno teme que sean utilizados con fines electorales. El presidente anunció que durante su discurso en la Plaza de Bolívar daría órdenes a soldados y patrulleros de la policía, y también cuestionó la captura de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, diciendo que la responsabilidad de un crimen no es colectiva. Leonardo García, analista político, habló de lo que se puede esperar del discurso del mandatario este miércoles. Petro hablará hoy pensando en el beneficio electoral inmediato y en mantener cohesionado su movimiento. El riesgo es que Petro privilegie este cálculo de corto plazo sin considerar que, incluso si uno de los suyos gana, eso no resolvería los costos políticos e internacionales que se están acumulando. El presidente Gustavo Petro estaría en la Plaza de Bolívar sobre las 4 de la tarde. 1:34 minutos. Hablando de Venezuela, hay noticia importante a esta hora desde Caracas. Viene desde la poderosa estatal petrolera PDVSA, a propósito de lo que dijo anoche el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Santiago Martínez, 1:35 ya en Colombia. ¿Qué hora es en Caracas? Sí, ¿y cuál es la noticia? 2:35 aquí en Caracas, Ricardo. Efectivamente es un comunicado de Petróleos de Venezuela de hace 7 minutos. 3 párrafos tiene este comunicado y dice: PDVSA avanza en negociaciones para la venta de volúmenes de crudo a Estados Unidos. Petróleos de Venezuela informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo en el marco de las relaciones comerciales
que existen entre ambos países. Este proceso se desarrolla, dice el comunicado, bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron, que ya opera acá en Venezuela. Son 200.000 barriles diarios que se lleva Chevron y está basado en una transacción estrictamente comercial con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes. PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global. Caracas, 7 de enero de 2026. Es este comunicado, Ricardo, donde se confirma pues que sí hay negociaciones entre PDVSA y el gobierno de Donald Trump luego de la captura de Nicolás Maduro hace apenas 96 horas, y se confirma también pues que avanza estas negociaciones para la venta, decía Donald Trump, de 50 millones de barriles de petróleo. Pues PDVSA confirma que sí, que avanzan las negociaciones y que serían bajo esquemas parecidos a los que ya existen con la petrolera Chevron. Ricardo. Sí, no especifica cuáles son los volúmenes de petróleo que están negociando con Estados Unidos, pero confirman todo lo dicho anoche por el presidente Donald Trump, lo cual es una señal inequívoca de que lo que vienen diciendo desde Washington, desde la Casa Blanca, se está cumpliendo. Delcy Rodríguez está obedeciendo al pie de la letra lo que le está ordenando Estados Unidos, al menos en materia petrolera. PDVSA y el sector petrolero, Santiago, antes de la caída de Nicolás Maduro, estaban controlados por Delcy Rodríguez, así que ella está directamente involucrado en esta negociación. Y todavía siguen controlados por ella, Ricardo. Ella sigue siendo aún, no han designado todavía a quien se encarga a través de Petróleos de Venezuela, pues en la práctica sigue siendo ella pues la encargada de Petróleos de Venezuela y el Ministerio de Energía y Minas en este caso. No se sabe cuántos son los volúmenes, pero recordemos que a finales del año pasado, es decir, hasta hace apenas una semana, estaban al tope todas las posibles donde se almacena el petróleo venezolano, estaba ya al tope por el tema del bloqueo, que no podían sacar petróleo, y entendemos que todo ese petróleo que está allí pues retenido es lo primero que va a salir hacia Estados Unidos en las próximas semanas. Seguiremos atentos, Santiago, al flujo del petróleo venezolano hacia Estados Unidos. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, volvió a invitar al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, a que venga a Colombia y vea cómo en terreno las Fuerzas Armadas colombianas están combatiendo el narcotráfico. Esto en medio de la tensión diplomática entre Colombia y los Estados Unidos. Felipe García. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, invitó formalmente al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, a visitar Colombia para conocer de primera mano la ofensiva que adelanta el país contra las redes del narcotráfico y profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad. Explicó que esta invitación fue enviada incluso en diciembre del año pasado mediante una carta en la que presentó un balance detallado de los resultados operacionales y destacó el nivel de contundencia y profesionalismo con el que actúan las fuerzas militares frente a las organizaciones criminales transnacionales. Esto dijo en una entrevista con un medio estadounidense. Compartir, ojalá aquí en Colombia, de primera mano, lo que está haciendo este país en la lucha contra el narcotráfico con un nivel de contundencia y de profesionalismo nunca antes visto. Le diría que nos fortalezcamos aún más en derrotar esta amenaza común. El ministro subrayó que fortalecer la alianza con Estados Unidos es clave para enfrentar una amenaza compartida y aseguró que una visita del secretario permitiría consolidar una cooperación más estrecha y efectiva contra el narcotráfico. 1:38, voy a la frontera, voy a Cúcuta, voy a la parada, al puente internacional Simón Bolívar. Los venezolanos han decidido seguir viviendo a la espera de que se produzcan eventualmente los cambios y el giro hacia la democracia, pero hay que seguir viviendo, hay que seguir comiendo, hay que seguir buscando el sustento diario. Allí está la enviada especial de Blue Radio, Silvia Patiño. Silvia, 1:39, ¿qué está pasando hasta ahora en la frontera? Hola Ricardo, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Pues mire, aquí en la frontera todo funciona con normalidad. Las cifras de Migración Colombia muestran un movimiento habitual de ciudadanos entrando y saliendo del país. Y es que la caída de Maduro, los bombardeos de Estados Unidos y los anuncios de Trump, además de la juramentación de Delcy Rodríguez, no ocasionaron la ola migratoria masiva que el gobierno del presidente Gustavo Petro había anticipado el sábado 3 de enero. Esto es lo que dice la gente aquí, justamente en la zona de la parada, en el puente internacional Simón Bolívar. Pero así en situación de que haga un cambio por lo que pasó, no veo ningún cambio. Sigue siendo lo mismo y gracias a Dios nosotros que vivimos en frontera, mientras mantengan la frontera abierta, estamos tranquilos. Los venezolanos han continuado con su vida a la expectativa, eso sí, de lo que pueda pasar. Muchos de ellos esperan que el régimen acceda a las exigencias de Estados Unidos. Pues mami, esperando a que haga las cosas que le va a decir Trump, ¿sí? Eso es lo que yo aspiro a que suceda, a que haga lo que Marco Rubio le va a ir indicando. Y de verdad, pues esas son mis esperanzas, ¿sí? Para que pueda haber un cambio verdadero
de que salga esa gente y entre gente que verdaderamente pues venga a trabajar por el país. Hemos estado recorriendo esta zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, también el puente internacional Francisco de Paula Santander que comunica con Ureña, y es que aquí la gente ve con preocupación, sin embargo, Ricardo, que Maduro no esté, pero que sigan los que ayudaron a construir una dictadura que solo ha dejado pobreza. Si se van a seguir los lineamientos, está bien, creo que está bien, pero si van a quedar ellos, pues no, porque nosotros no esperábamos esto, ¿no? Sino que se llevaran a Maduro y se llevaran a todos esos, porque todos es una delincuencia organizada la que está mandando en Venezuela. 1:41 p.m, 2:41 del otro lado del puente internacional Simón Bolívar. No solamente este, sino el Francisco de Paula Santander, La Unión y el puente conocido como Tienditas o Atanasio Girardot están funcionando en completa normalidad y por ahora se descarta un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos. Hoy habló Silvia Gracias. En Noticias Caracol, el expresidente Álvaro Uribe dijo que quien debió haber detenido a Nicolás Maduro fue la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y no Estados Unidos, que al final Estados Unidos tuvo que hacerlo de forma subsidiaria, y alertó sobre lo que está ocurriendo en torno a Colombia y el crecimiento del crimen en nuestro país bajo el mandato del presidente Gustavo Petro. Marcela, ¿qué más dijo el expresidente Uribe? Pues Ricardo, en diálogo con Noticias Caracol, el expresidente Álvaro Uribe respaldó la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela y dijo que ocurrió únicamente porque todo lo demás falló. Ni los organismos internacionales ni las propias Fuerzas Armadas venezolanas actuaron cuando tenían que hacerlo. Esto dijo en la entrevista. Yo creo que esta acción es una acción subsidiaria. La debieron emprender hace rato organismos internacionales que tendrán que reformarse para pasar de la retórica a la eficacia. La debió realizar la fuerza pública de Venezuela, pero prefirieron recibir el soborno de la dictadura. Uribe aprovechó la entrevista para criticar nuevamente el estado de desorden público en el que dice se encuentra el país y relacionar ese crimen fuera de control con la posibilidad de que Estados Unidos esté hoy amenazando a Colombia con acciones similares. Pero además, llega un momento en que cuando un país no controla su delincuencia, no la confronta, y eso le hace mucho daño a terceros países, pues esos terceros países reaccionan. Uribe pidió que María Corina Machado esté tenida en cuenta dentro de lo que va a ser la nueva Venezuela y la transición, aunque dijo todavía no sabemos cómo se están moviendo los acuerdos políticos, en especial frente a los tiempos y frente a los asuntos prácticos que siguen a la caída de Nicolás Maduro. Hablando de María Corina Machado, el Comité Noruego del Nobel recordó que ese galardón, el Premio Nobel de Paz, no puede ser compartido, luego de que la líder opositora venezolana dijera que estaba lista para entregárselo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Regreso con usted a Madrid, Enrique. Un premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otro. Así lo ha declarado un portavoz del Comité Nobel noruego a la agencia de noticias EFE a preguntas de este medio respecto a las declaraciones hechas por la líder opositora venezolana y reciente ganador del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, quien afirmó en una entrevista con la cadena Fox que quería compartir ese galardón con el presidente estadounidense Donald Trump. Eso sí, el Comité Nobel noruego aclara que en cuanto al dinero del premio, el laureado es libre de disponer de él de la manera que considere oportuno. Recordemos que en esa misma entrevista con la cadena Fox, María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos las que denominó valientes acciones que condujeron el pasado sábado al secuestro del hasta entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque reconoció que no había hablado personalmente con Donald Trump desde que se le otorgó el pasado mes de octubre el premio Nobel. También este mismo lunes, el diario estadounidense The Washington Post señaló que la decisión de Machado de aceptar el Nobel codiciado por Trump le habría costado el respaldo del presidente de Estados Unidos, que tras la captura de Maduro le ha negado el respaldo para liderar una transición en Venezuela.
¿Por qué Colombia no dijo una sola palabra sobre las violaciones a los derechos humanos que cometieron Nicolás Maduro y Hugo Chávez? Esto dijo Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales en Mañanas Blue. No, es que eso es, bueno, eso ahí usted ahorita dijo un concepto muy pertinente. Usted habló ahorita de un falso dilema. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente pescando en río revuelto. Entonces se quieren confundir dos cosas. Que nosotros defendamos el derecho no implica de ninguna manera ni simpatía ideológica, ni que haya conexión, ni que estemos defendiendo de manera personal al señor Maduro. Pero lo que pasó el sábado es un secuestro. La retención de Nicolás Maduro es una retención ilegal. Si usted, ahorita alguien dijo ahí en la mesa de trabajo que él estaba muy contento de ver a Maduro ahí, yo no. Deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos los deportes con esa noticia, con la noticia que está dándole la vuelta al fútbol colombiano, obviamente al fútbol sudamericano y también al fútbol mundial, porque la confirmación de manera oficial del regreso de Radamel Falcao García a Millonarios luego de la temporada pasada, luego de esa pausa que el propio jugador y el club se habían tomado. El delantero colombiano, el histórico delantero de la Selección Colombia, tomó la decisión de regresar a Bogotá y de regresar a su primer amor, a la camiseta de Millonarios. Así que Radamel Falcao se va a unir al equipo, es oficial ya su regreso. El club también lo confirmó a través de redes sociales, así que el exitosísimo delantero colombiano es el gran fichaje de Millonarios para arrancar la temporada. Millonarios está rumbo a la ciudad de Buenos Aires, donde va a jugar una serie de partidos amistosos, entre ellos el duelo que va a tener por la Copa Miguel Ángel Russo en la Bombonera frente a Boca Juniors. Así que Millonarios va a jugar ese amistoso, evidentemente sin Falcao, pero ya con la confirmación oficial del retorno del jugador. También, entre otras noticias del fútbol colombiano, el América de Cali confirmó la contratación de un arquero, de Jan Fernández, el arquero brasilero que estaba en Paraguay con la camiseta de Cerro Porteño. Es el nuevo golero del América de Cali, el equipo de David González, así que América también está rearmando su plantel, así como el resto de equipos en Colombia están reorganizando su equipo. Milton Casco es nuevo jugador de Atlético Nacional de Medellín, el exjugador de River, hombre importantísimo en la última etapa de River en el equipo de Marcelo Gallardo, es también nuevo jugador de Atlético Nacional de Medellín, entre los movimientos más importantes de las últimas horas. A esta hora, y valga la redundancia, ya se juega fútbol en Italia. Boloña está perdiendo 1-0 frente a Atalanta, está en el banco de los suplentes, rareza por parte del equipo local, el colombiano John Lucumí. Mientras tanto, el Verona le está ganando 2-1 al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, el partido que tenemos de fondo a esta hora. El colombiano Daniel Mosquera está en el banco de los suplentes. Empezó ganando Verona 2-0, acaba de descontar el Napoli, que está peleando por el liderato del fútbol italiano, con un gol de cabeza a esta hora de McTominay, que terminó metiendo un defensor del Verona. Repetimos, el colombiano Daniel Mosquera está en el banco de los suplentes. Lazio Fiorentina a las 2:45, Parma Inter, Torino frente a Udinese. Estamos atentos a ver qué pasa también con Duván Zapata, pero en principio sería Simeone el delantero titular del equipo italiano. Mientras tanto, en la Premier League se van a jugar varios partidos, entre ellos Crystal Palace, Aston Villa a las 2:30 de la tarde. No fueron convocados ninguno de los dos colombianos, ni Daniel Muñoz ni Lerma, ambos afuera por lesión. Everton frente a Wolverhampton, ahí sí será titular John Arias. Van a jugar Fulham Chelsea, Manchester City Brighton, Newcastle Leeds United. Mientras tanto, Supercopa Española a las 2 de la tarde entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao. Y a las 3 de la tarde por la Copa Portuguesa, Benfica con Richard Ríos frente al Sporting Braga. Así que muchísimas novedades, estaremos atentos a cada uno de los detalles y a cada uno de los futbolistas colombianos hoy en Europa, pero por supuesto la noticia sigue siendo Radamel Falcao y su regreso al fútbol colombiano.
Toda la información acerca de la crisis del sistema de salud aquí en Blue Radio. El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció que el Ministerio de Salud y Protección Social avanza en un proceso de reorganización institucional que contempla la creación de 442 nuevos cargos en la planta permanente de la entidad, con un gasto anual proyectado en 59.403 millones de pesos. Y es que esta información fue conocida a través de un derecho de petición presentado por el representante, en el que solicitó detalles. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. La inseguridad en diferentes partes de Colombia. Fue asesinado un joven estudiante de ingeniería alemán que estaba de intercambio en Colombia, estaba estudiando en la Escuela Colombiana de Ingenieros en Bogotá y fue asesinado por robarle sus pertenencias. A esta hora las autoridades buscan a los criminales y refuerzan la seguridad en esa zona. Diana Ospino. Ricardo, repudio ha causado el crimen ocurrido en un nuevo atraco que tuvo lugar en la Alta Guajira, más exactamente en el sector conocido como Cuatro Vías, esto muy cerca del municipio de Uribia, donde esta vez la víctima resultó ser Leis Elksnat, un turista alemán de 26 años al que le dieron 2 disparos cuando intentaba llegar hasta el Cabo de la Vela. El joven acababa de terminar en diciembre pasado un intercambio en el programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, quien lamentó la trágica muerte de su estudiante. En principio, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita capturar a los asesinos, quienes se le atravesaron a este joven y lo arrojaron al suelo con la intención de quitarle la motocicleta de alto cilindraje que iba conduciendo. Sin embargo, la moto no les funcionó y en represalia fue cuando le dispararon, quitándole la vida en el acto. El asesinato del turista encendió las alertas entre las autoridades por los problemas de inseguridad que persisten en la Alta Guajira, por lo que se realizó un consejo extraordinario de seguridad en el que se espera que se tomen nuevas medidas para garantizar la integridad de los ciudadanos en esta zona del país. Unas 52, el Ministerio de la Igualdad está revelando que fueron asesinadas 2 mujeres trans en Bogotá. Sharon y Katia, dice el Ministerio de la Igualdad en cabeza de Juan Floriana. A esta hora, casos también de agresión contra mujeres trans, Marcela, en Medellín. Sí, señor, y los hechos ocurrieron en la subestación de policía Altavista en Medellín. Una de las mujeres trans resultó quemada de gravedad. Los detalles con Héctor David Santamaría. Pues Marcela, lo primero es que en las últimas horas la Fiscalía judicializó a Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva por su responsabilidad en el ataque con aceite caliente a estas 2 mujeres trans en la estación de policía. Y es que según la información recopilada por la Policía Judicial y conocida por Blue Radio, la agresión ocurrió cuando estaban durmiendo en la celda. Una de ellas se despertó al sentir sus pies que se quemaban y observó fuego en la colchoneta. Las víctimas solicitaron incluso que las dejaran salir, sin embargo los procesados las habrían amenazado de muerte. El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana. De manera inmediata activamos los protocolos de seguridad, logrando la evacuación de las personas privadas de la libertad que allí se encontraban, el control de la situación y el restablecimiento del orden. Con el apoyo. Una de las afectadas recibió incapacidad médico-legal de 20 días, por lo que un fiscal de la seccional de Medellín les imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado por los procesados. Y hablamos ahora del terrible caso del envenenamiento de 2 menores de edad con frambuesas achocolatadas impregnadas con talio, caso por el cual Zulma Guzmán está detenida ahora en Brownsfield, una de las cárceles para mujeres más grandes de Europa. El abogado de la familia de una de las jovencitas muertas, envenenadas, dice que puede haber más personas involucradas en estos crímenes. Kalila Peña. Sí, señor. Mire, por ahora la próxima diligencia se realizará el lunes 12 de enero. Será una audiencia preliminar judicial y allí iniciará un proceso en el cual Zulma deberá contratar abogados defensores y Colombia deberá argumentar por qué la mujer de 54 años debe ser extraditada. Luego de recibir esta información, la justicia británica deberá decidir si avala o no la extradición, teniendo en cuenta principalmente riesgos a vulneración a los derechos humanos. Por ahora en Colombia hay expectativas sobre la decisión que tome la Fiscalía sobre la imputación de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio sin la presencia de la mujer en Colombia. Habla el abogado Mayer Abu Shihab, el representante de la familia Forero, víctima en el proceso. La fiscal del caso está trabajando muy de la mano con la Oficina de Asuntos Internacionales
que a su turno está trabajando de la mano de las autoridades del Reino Unido. Eso lo que significa es que ese ejercicio de coordinación dependerá de lo que ellos consideren apropiado, insisto, teniendo todas esas vías como posibilidad. También aseguró que hay otras líneas de investigación que involucrarían a otras personas en este caso. La Fiscalía está indudablemente investigando más personas, digamos, de lo que se ha establecido es un hecho que se advierte la participación potencial. Pues Zulma Guzmán hoy ya está recluida preventivamente en Brownsfield, una de las prisiones para mujeres más grandes del continente europeo. Kalila, gracias. Y la ola de secuestros contra policías tiene preocupadas a las autoridades en el país. Ya son 14 los hombres de la fuerza pública que se encuentran secuestrados. Felipe García. La crisis por el secuestro de miembros de la fuerza pública en Colombia se agrava. En las últimas horas, 5 patrulleros de la policía fueron secuestrados por el ELN mientras regresaban de permiso en el sector de la Llana de Tibú. Se trata de los patrulleros José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Manosalva, Ramón Coronel y Daniel de Jesús Granada, quienes fueron retenidos mientras se movilizaban en un bus de servicio público. Con estos ya son 14 los uniformados secuestrados en el país, entre policías y militares, en hechos ocurridos principalmente en norte de Santander, Arauca, Cauca y Nariño. De acuerdo con la información recopilada por el Ministerio de Defensa, 2 estructuras armadas concentran la responsabilidad de los secuestros, el ELN y las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Además de los 5 patrulleros retenidos en Tibú, el ELN mantiene secuestrados en Arauca al subintendente Frank Hoyos y al patrullero Jordín Pérez, ambos privados de la libertad en julio de 2025. En paralelo, las disidencias de alias Iván Mordisco tienen en su poder a 7 uniformados, entre ellos policías y soldados profesionales del ejército, secuestrados en distintos hechos en Cauca y Nariño entre julio y noviembre del año pasado. Desde el gobierno se reiteró la exigencia de liberación inmediata e incondicional al tiempo que se mantienen operaciones militares y de inteligencia para dar con el paradero de los secuestrados y de sus captores. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. 1:57, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, antes de hablar de la crisis de la nueva EPS, tendrá servicios consulares hoy hasta las 2 de la tarde, es decir, en 3 minutos cierra, por las marchas previstas y convocadas por el gobierno. Dice la Embajada lo siguiente, advirtiéndoles a los ciudadanos estadounidenses: las marchas previstas causarán graves interrupciones de tráfico, los ciudadanos estadounidenses deben evitarlas, ya que tienen el potencial de volverse violentas. Ahora sí, Jessica Gutiérrez, la crisis de la nueva EPS en 11 departamentos, dificultad para medicamentos, para trámites pendientes, la gente sufriendo mientras el gobierno no hace mucho frente a la crisis de la salud. Jessica. El 1 de enero marcó el cambio de gestores farmacéuticos en nueva EPS para 11 departamentos del país. 7 días después, pacientes afiliados aseguran que no saben dónde reclamar sus medicamentos ni a quién acudir para garantizar la continuidad de sus tratamientos, pues usuarios de distintas regiones reportan que no existen puntos habilitados o que la información es insuficiente, pues la situación afecta tanto al régimen contributivo como al subsidiado, incluidos también a pacientes con enfermedades de alto costo como el cáncer, VIH, diabetes, enfermedades huérfanas y personas trasplantadas. Pues Esperanza Arias es vocera de los pacientes de nueva EPS y señaló que ninguno de los nuevos gestores estaría cumpliendo con la entrega anunciada. Que cambian los prestadores, pero no, lo que se demuestra es una improvisación total. Y es que según lo que indican los usuarios, aunque se anunciaron nuevos operadores en municipios como Girardot, no hay locales definidos y en otros solo se ha identificado una farmacia sin operación confirmada. Por lo menos llevan 2 o 3 meses que no reciben esos medicamentos porque no llegaba a la droguería de construcción, en los últimos 2 o 3 meses no llegaba sino acetaminofén. Es una total burla a los afiliados de nueva EPS. Ese cuento de que esas fórmulas se las entregan ya después de 6 meses, de 3 meses, la fórmula ya se venció. En la región Caribe, los pacientes están reportando también la suspensión y la entrega de medicamentos del régimen subsidiado y la cancelación de contratos con varias IPS que prestaban atención integral en departamentos como Bolívar, Atlántico, Magdalena y Cesar. A esto se le suman dificultades en remisiones de alta complejidad y traslados entre municipios debido a que algunas clínicas no reciben pacientes por falta de acuerdos contractuales. La situación también persiste en Valledupar, pues pacientes enviaron una carta en la que advierten que el cambio de operadores se realizó sin una transición
técnica organizada, lo que estaría afectando a cerca de 1.642.000 afiliados en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá. Pues ante estos reportes, Nueva EPS acaba de anunciar que está avanzando en acciones para garantizar el acceso oportuno a los medicamentos, y la entidad invitó a los afiliados a registrar sus solicitudes de manera remota a través de un enlace habilitado en su página web, y aseguró que sus asesores gestionarán las fórmulas para dar continuidad a sus tratamientos. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. Primera gran jugada de negocios del año. El poderoso Grupo Aval se queda con más de la mitad del proyecto de construcción del nuevo complejo del Campín. Nicolás. Marcela, buenas tardes. Así es, Corfi Colombiana es ahora el socio mayoritario para la construcción del nuevo complejo cultural y el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, según lo confirmó además el presidente de Corfi, el vicepresidente de Corfi, Gustavo Ramírez. Esta concesión público-privada está contemplada por una permanencia de por lo menos 29 años, y en estos 29 se cuenta la construcción y la administración, y según cuentan seguirá funcionando con lo proyectado del diseño explicado en agosto del 2025 por el alcalde Carlos Fernando Galán, y que trata de la construcción del nuevo estadio en el costado oriental donde está actualmente el estadio Nemesio Camacho El Campín. Y una vez se termine esa obra, que está proyectada para los próximos 2 años, demolerán el actual estadio para darle paso a la construcción del complejo cultural. El vicepresidente de Corfi Colombiana es Gustavo Ramírez. El concesionario sigue siendo el mismo, Esencia es el que tiene firmada la asociación pública-privada con el distrito. Lo que pasa ahora es que Corfi Colombiana entra a ser el dueño mayoritario de la concesionaria, pero la figura de la concesionaria se mantiene, solo que ahora tiene un nuevo socio mayoritario que somos nosotros. Marcela, y es que de acuerdo con Corfi, todo seguirá funcionando bajo el nombre de Esencia por la firma de este contrato que se hizo con el distrito, y será una inversión de poco más de 2.5 billones de pesos, de los cuales solamente 800.000 millones son para la construcción del nuevo estadio. Eso sí, según lo proyectado, es un estadio para capacidad de 50.000 personas. Pero la novedad, Marcela, es que hasta esta altura por lo menos no se ha decidido cuál va a ser el nombre del proyecto cultural, que estaría completamente hecho para mediados del 2032.